Bienvenidos a este breve pero intenso viaje por el tiempo y el espacio a través de la geometría. Desde tiempos antiguos hasta la era moderna, la geometría ha sido una herramienta esencial para comprender y modelar el universo que nos rodea. Hace poco, un alumno de bachillerato me preguntaba, ¿para qué sirve la geometría? Yo le respondí, para todo. Desde las casas en las que vivimos, la ropa que usamos, los coches que conducimos o la tecnología que usamos. Prácticamente todo ha sido diseñado y construido con principios geométricos. Pero la geometría no solo se utiliza para construir cosas, también nos enseña desde pequeños a pensar de manera lógica y estructurada, a entender el espacio que nos rodea y a visualizar el mundo en 3 dimensiones. Y sorprendentemente podemos encontrarla en la naturaleza. Aquí tenéis la espiral áurea, construida gracias al rectángulo áureo y realmente construido este rectángulo gracias a la sección áurea, el segmento áureo del que habló Euclides en los elementos, que decía que era la división de un segmento en su media y extrema razón. Aquí tenéis ejemplos donde podéis encontrar esta espiral dorada en los caracoles del mar, en las galaxias, en algunas formas vegetales, etc. También podéis encontrar la geometría fractal de forma evidente. Estos son solo algunos ejemplos. Curiosamente, las investigaciones actuales dicen que las neuronas en sus conexiones forman también estructuras complejas geométricas. Pero veamos un poco de historia. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones han utilizado la geometría para entender el entorno. En Babilonia, la invención de la rueda llevó al estudio de la circunferencia y al desarrollo del sistema numérico sesagesimal. Es el mismo que usamos hoy día para medir el tiempo. También se crearon fórmulas para calcular áreas como la del trapecio. Decía Heródoto que los egipcios la usaban con tal destreza que así tenemos las construcciones todavía en pie. La geometría en Grecia realmente es cuando se desarrolla. Geometría significa geo-tierra, metría medida, la medida de la tierra. Al principio, en las civilizaciones prehelénicas, se creía que la tierra era plana, una especie de disco en el que el centro estaba Grecia y alrededor el agua. Después se pensó que había una especie de semicúpula o semiesfera que cubría ese disco y evitaba que el agua cayera por los bordes del disco. Esta idea fue continuada por una idea que suponía que la Tierra era una especie de cilindro de norte a sur. Bien, fue hasta el siglo V cuando un filósofo pitagórico llamado Filolao supuso que la Tierra realmente debía ser esférica. Los pitagóricos y Pitágoras entendían el universo y el espacio y todo en realidad a base de números. Bien, por la misma época tenemos que nombrar a Eratóstenes. Eratóstenes fue un sabio griego que, aparte de astrónomo, era geómetra, fue director de la Biblioteca de Alejandría y bueno, él consiguió un hito muy importante. Vio en un papiro en la biblioteca que en la ciudad de Siena, lo que actualmente es Asuán, en el solsticio de verano al mediodía, los obeliscos no producían sombra. Esto quería decir que el sol se encontraba totalmente en el cenit. Pues bien, pensó, voy a comprobar a ver si en Alejandría ocurre lo mismo el mismo día
y resultó, este experimento es muy famoso, que pues producía sombra. Calculó la sombra conectando las rectas paralelas que se suponían que eran los rayos del Sol. Como buen geómetra, entendemos siempre que los rayos del Sol vienen en paralelo, y utilizando la geometría, utilizando una secante que corta esas rectas paralelas, halló el ángulo de 7,2, que equivale a una 50ª parte de un perímetro de la circunferencia, y así, sabiendo la distancia entre Siena y Alejandría, que era de 800 kilómetros, calcula el perímetro de la circunferencia terrestre en 40.000 kilómetros sin salir de Alejandría, gracias a la geometría. Pero en Grecia no nos podemos olvidar de otros, por ejemplo, de Euclides, que configura la geometría en su forma axiomática y constructiva en el libro Los Elementos, que actualmente seguimos usando. De Grecia me voy a saltar a muchísimos sabios, pero nombrar también a Tales de Mileto, con la división de segmentos en partes iguales y proporcionales. También hablar de Herón o de Platón, que habla también de geometría en el Timeo, de Arquímedes, que ayuda al cálculo integral, o de Apolonio, por ejemplo. Apolonio, entre muchas otras cosas, pues estudió el cono de revolución seccionándolo con un plano en diferentes angulaciones con respecto al eje del cono, y produce las curvas cónicas que curiosamente se encuentran en el universo, que son la elipse, la parábola y la hipérbola. Aquí tenéis el ejemplo. Y nombrar también a Hipatia, que fue astrónoma, matemática, también fue profesora de geometría y directora de la Escuela de Alejandría, y preservó el conocimiento de Euclides y de Apolonio. Y aunque su muerte fue trágica, tenemos el conocimiento de estos sabios gracias a ella. Además, inspiró a muchísimos científicos a lo largo de la historia. Bien, damos un salto por Roma, nos saltamos a Vitruvio, porque tengo que mencionar en la Edad Media a los matemáticos árabes que avanzaron en álgebra y en trigonometría. El Islam vio en la geometría un instrumento para poder expresar el mundo que ellos entendían. Aquí tenéis un ejemplo. Podemos también nombrar los fabulosos ejemplos de la Alhambra, por ejemplo, de la Sala de la Barca. Pasamos al Renacimiento, y la idea más importante con respecto al universo es la de Copérnico, que ayuda a pues el sistema heliocentrista, es decir, coloca en el centro del sistema solar al Sol, y esto crea una auténtica revolución porque ayuda a que todo el conocimiento y todas las investigaciones ahora sean más acertadas, porque antes se pensaba que era la Tierra la que se encontraba en el centro. Nombrar en el Renacimiento, que me voy a saltar a muchos, nombrar a Leonardo da Vinci, Brunelleschi, Rafael, sabios, artistas que llevan la geometría a la perspectiva cónica y ayudan a que la realidad sea mejor representada en el plano bidimensional gracias a la geometría. Hablar también de Luca Pacioli, que crea el libro La Divina Proporción, hablando de nuevo de la sección áurea o el segmento áureo llamado divino, gracias a él por encontrarse tan fielmente en la naturaleza. Bien, pasamos del Renacimiento, podríamos hablar de Durero también, pero
tenemos que seguir adelante y en los siglos XVI y XVII destacar a René Descartes, que creó la geometría analítica. Vamos despuntándonos de la geometría euclidiana y en esta ocasión realmente se basa en relacionar las rectas y las curvas mediante ecuaciones matemáticas y representar las formas geométricas gracias a las coordenadas de la geometría analítica. Hablar importante de Galileo, que ayuda a ver el espacio mucho más detallado gracias al telescopio, al uso del telescopio que él hace. Nombrar también a Kepler, que con las leyes del movimiento planetario dio un avance espectacular. Fijaos cómo la elipse está presente en las órbitas de los planetas y el Sol se encuentra en uno de los focos. Tenéis las dos leyes y esta tercera ley de Kepler, que dice que el cuadrado del periodo orbital, el periodo de la órbita de ese planeta elíptico, pues que forma una elipse, como hemos visto y como estamos observando, es igual al cubo de la distancia media que existe entre ese planeta y el Sol. Hablar también de otro hito importante que pues sucede en la época, que es cuando Richter y Cassini en 1671 consiguen medir la distancia entre Marte y Tierra gracias a otra técnica geométrica que es la del paralaje. Aquí tenéis un ejemplo del paralaje. Como veis en la Tierra, aquí a mano izquierda, 2 puntos, cada uno en un lugar, y desde ahí se observa Marte con respecto a el entorno estrellado que tiene. Visto desde cada lugar, conocemos con exactitud pues dónde estará colocado Marte. Esta técnica se suele hacer muy fácil cerrando el puño, levantando el dedo gordo y mirando ese dedo con un ojo cerrado, con el derecho y luego con el izquierdo. Es básicamente lo mismo. Bien, saltamos de nuevo hasta el siglo XVIII y destacar a Gaspar Monge, que realmente es trabajador de Napoleón, ingeniero, y crea el libro La geometría descriptiva, creando el sistema diédrico, que es el que actualmente utilizamos en bachillerato y en los grados universitarios para representar las 3 dimensiones en el plano bidimensional. Podéis observar aquí de los ejemplos, a la mano derecha, el sistema de Monge, como podéis observar, con la línea de tierra, y a la izquierda, sin línea de tierra, el sistema diédrico. También hablar de Poncelet y la geometría proyectiva. Realmente todo esto es geometría proyectiva. Utilizamos proyecciones ortogonales, pero curioso, Poncelet, cuando nos habla de las rectas paralelas que se cortan en el infinito, en un punto infinito. Bien, como he dicho anteriormente, la geometría empieza a tomar otros caminos diferentes a la geometría euclidiana y hay que destacar a Euler y a Gauss, con la curva de probabilidad que luego ayuda a la teoría de la relatividad de Einstein. Esta es la geometría diferencial. Ya en el siglo XX tenemos pues la geometría fractal de Mandelbrot. Aquí podéis ver el conjunto de Mandelbrot que presentó este señor, este científico matemático. Y bueno, esta geometría la podemos encontrar en la naturaleza de forma evidente. De hecho, se comenzó a llamar la geometría de la naturaleza. Vamos a ver algunos ejemplos.
También nombrar a la geometría hiperbólica, que no cumple el quinto enunciado de la geometría euclidiana. Aquí veis ese triángulo en geometría hiperbólica y esas rectas paralelas que son curvas, ¿veis? Bien, esta imagen que tenéis aquí presentada es una representación de lo que sería la teoría de cuerdas que intenta explicar el mundo, el espacio más profundo del universo, y quiero que veáis que también aquí está presente la geometría. En definitiva, hemos comprobado la importancia de la geometría a lo largo de la historia como instrumento para conocer y comprender el universo. Hemos visto que la encontramos en la naturaleza de forma evidente y que sigue siendo en la actualidad importante en la inteligencia artificial, en todas las investigaciones que se están llevando a cabo, que sigue estando presente en la enseñanza, en los bachilleratos y en las carreras universitarias, y sigue estando presente en todo lo que observamos en la construcción y en todos los objetos que nos rodean diariamente. Así que la próxima vez que alguien nos pregunte que para qué sirve la geometría, le podemos decir que todo lo que ve y todo lo que no ve puede estar tejido con hilos de geometría. Muchísimas gracias.